Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, libro de Deuteronomio, capítulo 6. Libro de Deuteronomio, capítulo 6. Préstame un momentico, por favor, la Biblia católica ahí. Hoy vamos a comenzar desde el verso 5 en adelante. Acuérdense que ya vamos capítulo 6 y vamos a iniciar hoy desde el verso 5 en adelante. ¿Ok? Capítulo 6, verso 5 en adelante. Vamos a recordar que en el hebreo, diga conmigo, Devarim. Traduce a nuestro idioma como Deuteronomio. Y hay miles de personas en el mundo entero que no saben qué es Deuteronomio. O atentos a esto, porque Deuteronomio traduce realmente las palabras de Yahweh. Eso es lo que traduce Deuteronomio. Es el quinto libro de nuestra Biblia. Está dentro de lo que llamaron Pentateuco, ¿cierto? En la traducción del griego al latín y del latín a nuestros idiomas. ¿Ok? Le bajo un poquitito a eso le hizo el control. Pero Deuteronomio lo que traduce es las palabras de Yahweh. Digan conmigo, las palabras de Yahweh. Las palabras de Yahweh. Otra vez, Devarim traduce Deuteronomio. Y el significado de Deuteronomio son las palabras de Yahweh. ¿Ok? Acordándonos siempre que todas las Biblias, hasta la Reina Valera, estamos hablando de la primera Biblia que escribieron, que fue la Vulgata Latina. Vamos a recordar un poquito de historia que ya lo hemos visto. La primera Biblia fue escrita o se llamó la Vulgata Latina. ¿Por qué digo Biblia? Porque antes de la Vulgata Latina, antes de la primera Biblia, como la conocemos, existió la Septuaginta, año 200 antes de Cristo. Voy a escribirlo acá. La Septuaginta fue el primer libro que tradujeron del hebreo al griego. ¿Ok? Y es la Tanaj y la Torah, que es lo que a nosotros nos enseñaron como Antiguo Testamento. Esta la escribieron 200 años antes de Cristo. Acuérdense que a veces hago la así como un triangulito, esa es la AC, es antes de Cristo. Fue de 200 años. Cuando lo tradujeron del hebreo al griego, pero el Nuevo Testamento no existía. ¿Ok? Luego, el Septuaginto es de griego a... no, del hebreo, fue traducida del hebreo al griego. ¿Ok? Año 200 antes de Cristo. ¿Ya? Después de Cristo, entre el año 320 al 350 después de Cristo, apareció la primer Biblia, que se llamó la Vulgata Latina. ¿Ya? Entonces esa Biblia fue conformada de una copia de la Septuaginta del griego y la pasaron al latín. Y apareció el Nuevo Testamento, que lo conformaron entre el año 320 al 350 después de Cristo, ¿sí? Y originalmente lo transcribieron en griego koiné. Diga conmigo, griego koiné. El griego koiné. Diga conmigo koiné. Ese era el griego común, el que hablaba la gente a nivel popular. ¿Sí? Es como acá, en esta parte, hablan algo que me pareció curioso, que le dicen Tex-Mex. ¿Sí? Que es como un español enredado con el inglés, que no es ni español ni inglés, pero tienen sus palabritas. Pero nomás nosotros nos entendemos. Exacto. Porque es de Texas. Los de ascendencia mexicana se entienden a la perfección cuando hablan sus palabras. En cambio, uno que es extranjero, uno simplemente es ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué es eso?
el caso mío, y todavía me pasa con mi esposa, cuando está reunida la familia, que sueltan unas palabras, yo, ¿qué es eso? Y me tienen que, y me tienen que explicar, me tienen que traducirme. Ya entendí, es que eso en mi país significa esto, ¿cierto? Entonces, el griego koiné era el idioma popular que se hablaba en esa época, ¿sí? En la época de Cristo y posterior a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el griego, acuérdense de la imagen de Daniel, que soñó Nabucodonosor, que Grecia invadió también a Israel. ¿Sí? Y Israel fue esclavo de los griegos, entonces se aprendió el griego. Y el griego viene de una cultura, para los que les gusta estudiar historia, que esto es espectacular, viene de la cultura helénica. Voy a hacer una flechita acá, espero que estoy pidiendo como raro. Viene del helenismo. El helenismo que tiene influencia egipcia y griego. Entonces fue un idioma que se habló en esa época, lo que era en la parte norte de África, ¿sí? Y en cierta parte de Europa y Grecia, donde el imperio griego dominó. Entonces, para los que estudian historia o se acuerdan allá en la escuela, ¿sí les hablaron de Alejandro Magno y todos esos personajes? ¿No? No se imaginan de lo que se pierden de conocer la historia de la humanidad. Porque la historia de la humanidad, y seguro que sí les enseñaron en la escuela, pero ustedes, como no eran buenos estudiantes, como yo no entraba, esas clases de historia, esas como que eran aburridas, como que ya hace 50 años, ¿usted cree que me acuerdo? no importa. Oye, la hermana dijo que sí, Yo tengo 54 años y me acuerdo de esas historias de Grecia, de Egipto, me acuerdo de lo que nos enseñan a nosotros por ejemplo, del Olimpo, de los dioses del Olimpo y todas esas historias. Sí. Entonces, además, también en las películas que ha pasado a Hollywood, han pasado mucha historia. Y hay gente que nos fascina esa historia, esas guerras que van con escudos, con espadas, con todo eso. Porque increíblemente, las sagradas escrituras hablan de ellos. Y estaban profetizado todo lo que iba a suceder, como lo que está sucediendo día en día en torno a Israel. El que no lee las sagradas escrituras no tiene conocimiento. Diga conmigo. El Eterno dijo que su pueblo se va a perder por falta de conocimiento. Entonces, escuche lo que voy a decir. Si usted no adquiere conocimiento, usted va a ser guiado por alguien que sí lo tiene a su manera. Exacto. Entonces, si usted no quiere adquirir conocimiento, usted va a ser como, con todo respeto le digo, como un borreguito que cualquiera se lo va a llevar para donde quiere. Por eso es necesario que cada uno de nosotros adquiramos ese conocimiento. ¿Sí? Que en la palabra lo llamaron sabiduría. Sabiduría es conocimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijiste que era el helenismo? El helenismo es la influencia de la cultura griega y egipcia. Por eso, la mayoría de las copias bíblicas, comenzando por la Vulgata Latina, tiene la influencia griega, tiene la influencia romana griega y qué dijiste, perdón, y helénica. O sea, Egipto le metió la mano también ahí. Borraste la otra y no la escribí. Helenística. La cultura helénica o helenística viene de esos periodos en que influyeron. Y aunque no lo crea, también la palabra de Dios hablaba de los césares, hablaba de los dioses de Egipto, y entre ellos aparece, sin mencionar su nombre, Cleopatra. Cleopatra. Por eso hay que estudiar historia universal, para poder entender la palabra de Dios. Si usted no estudia, usted no adquiere conocimiento. Si usted no investiga, no adquiere conocimiento, y usted resulta metido en una religión más. ¿Listo? Entonces, atentos a esto. ¿Ya puedo borrar acá? Sí. Entonces, la primera Biblia, ojo con lo que voy a decir porque mencionamos a Yahweh. La primera Biblia fue escrita en el año 320 al 350, donde unieron la traducción de la Septuaginta
que a nosotros nos lo dieron a conocer como, voy a escribirlo abreviado, como el Antiguo Testamento, lo anexaron a lo que Roma escribió y le llamaron Nuevo Testamento. Y ahí fue donde aprobaron ese libro famosísimo que todos lo tenemos, que se llamó Biblia. ¿Ok? Y hasta la revisión 1960, porque han existido muchas copias de Biblias y hoy no las vamos a mencionar porque ya las hemos visto. Y en todas las copias bíblicas apareció la famosa Reina Valera. Y la más famosa es la revisión 1960. ¿Cierto? Aunque ya hay 3 Reina Valeras más modernas, donde han modificado mucho a la Reina Valera revisión 1960. ¿Sí? Con los famosos lenguajes modernos. Entonces, hasta esta versión, que es lo que más se sabe, en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 15, usted lo puede comprobar en sus Biblias, y vuelvo, lo repito, hasta la Reina Valera 1960. Las Biblias modernas no lo tienen porque ya lo quitaron. Aparece enseguida, acuérdense en la historia cuando Moisés estaba en la zarza ardiendo ahí, que iba pasando y vio una zarza que ardía. Acá cuenta como ¿cómo se llaman estos arbolitos chaparros, le dicen ustedes? A los que están afuera de las ciudades por acá. Mezquites. ¿Mezquites? Mezquites. Porque estamos en el desierto. Estamos en una zona desértica. Como la Entonces, zarza, cuando ¿o qué? usted, sí, la famosa zarza era un chaparrito, porque son los mismos arbolitos que se dan allá. Entonces, el chaparrito o el mezquite, ¿qué le dicen? Sí. Ese arbolito que usted ve ahí por los desiertos, Sí. él iba caminando así tranquilo cuando vio que se prendió fuego y no se consumía. Entonces le llamó la atención y en una conversación que tuvo con un ser, llamémoslo así, porque él no lo veía, no sabía ni quién era, ¿cierto? Él le dijo, dime tu nombre, me estás mandando ir al pueblo a decirle que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob los va a liberar, pero si me preguntan que quién me envió, ¿qué les digo? ¿Cierto? En la Torá, que es la Biblia del pueblo de Israel, aparece la palabra Yahweh, que trae una connotación con las letras Yud, Hei, Bat, Hei, que traduce yo soy Él. Yo soy Él. Y viene con una connotación, el que soy, en minúscula. Yo soy Él. Y viene con una connotación, el que soy. Porque no hay más. Amén. Es el único. Yo soy el que soy. Amén. Por eso es que usted encuentra en el verso 15 una traducción romana que le pusieron Jehová. ¿Cierto? Y en la traducción bíblica, es que ya tengo 3 libros acá, démelos. En la Reina Valera aparece Jehová. Amén. ¿Cierto? Pero diga conmigo concordancia. Concordancia. ¿Saben qué es la concordancia? ¿No? ¿No sabes qué es la concordancia? ¿Qué es la concordancia? ¿Alguien sabe qué es la concordancia? La concordancia es la explicación que aparece en la mayoría de las Biblias. Debajo de la hoja hay una rayita, en muchas Biblias, y aquí aparece las letricas pequeñitas. Y a la gente le pasa lo mismo que le ha pasado cuando hacen un negocio. Ajá, firmamos. Firman y nunca leen las letras chiquititas. Y en las letras chiquititas es donde lo acorralaron con intereses y cosas que después resulta diciendo, pero ¿por qué me salió tan caro? Y resulta, ¿por qué? Por no leer. Por el afán de firmar y no leer correctamente. Entonces resulta
voy a escribirlo con rojo. Enseguida la palabra Jehová aparece hasta la revisión 1960 en algunas Biblias. Creo que en la King James, si no me equivoco, aparece el número 4. En inglés quiere decir. ¿En inglés? ¿O hay una versión en español que aparece el número 4? La mía dice 4. Exacto, hay unas que aparece el número 4 y otra aparece el número 1, pero muy chiquitito. Y cuando usted ve ese numerito, en la concordancia, abajo o a un costado, aparece el 4 o el 1 y la explicación. Y dice que Jehová es una representación del nombre divino Yahweh, que es el nombre del Eterno. Es el verbo hallar. Del verbo hayat, del yo soy. ¿Sí? Que es el verbo. Por eso, cuando hablan del Mesías, del Mashiach en Juan 1.1, dice, en el principio era el verbo, el que conjuga con todo. El verbo, si quitan el verbo de una oración, ¿cómo queda la oración? Se perdió. Por ejemplo, nadar. Si usted quita el verbo, ¿cómo queda la Yo no oración? entiendo eso. Bueno, pues ¿Ah? de Yo no nada entiendo eso. de lo que Bueno. estás hablando. O nada. Bueno, entonces, dejémoslo ahí, después damos una clase de gramática. Por ejemplo, si quita el verbo, ¿cuál es el verbo? O nadar. Nadar, ¿cierto? Nadar es el verbo. Entonces, Es la acción, el que está haciendo la acción. exacto. Si su nombre se llama Olga, Olga. y si dicen, si yo quiero decir Olga está nadando, y quito el verbo, ¿en qué queda la Pues Olga acción está suya? Olga está nomás. Nada, no queda nada. Por eso no se puede quitar el verbo, ¿ya? Del yud, he, bat, hey. Esto es el nombre de las letras. ¿Ok? Action words. Que es el nombre del Eterno. Entonces, aquí vamos con esto. Que hasta la revisión 1960 aparecía el nombre de él en la Biblia, Yahweh. En la Torá, lo repito, en la Torá, que es la Biblia de traducción hebrea a nuestro idioma, aparece, ¿puedo borrar por acá algo así? Bueno, aparece 7000 veces su nombre. Aparece 7000 veces su nombre. Por eso el pueblo de Israel no acepta otro nombre. Porque desde los orígenes Moisés les dijo cuál era el nombre de él. Hasta la Reina Valera en las Biblias, imagínense, desde el año 350 hasta el año 1900 aparecía una sola vez. Y de la fecha de 1960 para acá ya lo quitaron. Por eso la gente anda confundida y no sabe quién es Dios. No sabe quién es el Dios verdadero. Por eso hay que volver a las sendas antiguas. Buscar los originales. Porque en tanta traducción y tanta copia que han hecho, cambian y han manipulado a su acomodo las Sagradas Escrituras. Ni se diga las Biblias modernas que han sacado en estos años. Ni se diga. Eso es bárbaro. Bueno, entonces, ¿por qué tengo este libro acá? Oh, voy a mostrar este libro porque una persona de YouTube me dijo, pastor, no sea mentiroso. Usted está diciendo que está leyendo la Biblia católica y allá la persona que está leyendo seguro que está diciendo mentiras para hacernos creer que sí tienen la Biblia católica. Porque no aceptaron que nos decían animales. Exacto. Fíjense nomás en lo que leímos el miércoles pasado, que estábamos leyendo sobre el trono de Dios, el anciano de días, el que está sentado en el trono. Y la escritura en el libro de Revelaciones de Apocalipsis dice que hay 4 seres vivientes y la católica dice que hay 4 animales al lado de Dios. Entonces quiero mostrarla a las redes sociales, que es esta, Santa Biblia, para que vean que sí es verdad. Y esta se la regalaron a una pareja. Voy a guardarme el nombre por respeto. Acá está, dice, de parte de el 20 de septiembre de 1982. Con todo cariño para una muñequita que mucho quiero de parte de un don nadie para ti. Te quiero mucho, mija. Bueno, no voy a seguir leyendo porque está como muy personal. Vea. Válgame Dios. Miren, Sagrada Biblia, la Sagrada Biblia, vean. Miren la Biblia para que vean que sí es verdad.
¿cierto? Aquí también la voy a mostrar. Y la tenemos para poder comparar y ver las diferencias tan bárbaras que hay entre la Biblia cristiana, la Biblia católica y la Torá. La Torá es la Biblia original. El resto son copias de copias. Donde lastimosamente aún en el cristianismo también Martín Lutero cambió y modificó la Biblia en el año 1500, dando origen a las Biblias protestantes. Y ni se diga las sociedades bíblicas, cómo la han cambiado, la han manipulado. Los testigos de Jehová igual, los mormones igual. ¿Cómo le haremos para que alguien nos traiga una Biblia de esas para compararlas todas? Hay que compararlas, hay que conseguirlas. O si usted tiene un amigo que sea testigo de Jehová, le pide que le preste la Biblia o lo invitan a la reunión para que entremos a mirar las Biblias. Y así es que podemos comprender por qué tanta doctrina errónea y tanta denominación. Entonces, bueno, lo maestro, aquí dice la Sagrada Biblia, dice traducida de la Vulgata latina al español. Ojo con esto. Está traducida de la primer Biblia original. O sea que esta Biblia está más cercana a la primer copia que hicieron bíblica del año 350. Y resulta que el latín en la que la escribieron la primera Biblia era el latín popular, del vulgo. ¿Qué se dice del vulgo? Así llamaban antiguamente el de los pobres. Pero resulta que era el latín que se hablaba. Pero como no habían escuelas, ¿sí? No habían sitios para uno educarse, en aquella época la gente era ignorante. Y cuando se habla de ignorancia, no se habla de ofensa, sino la persona ignorante es la persona falta de conocimiento. Y lamentablemente la mayoría de personas, por millones y millones, no sabían leer, ni sabían escribir. De la lógica, además, la Biblia como tal era prohibida a las personas. Por eso muchas personas se sorprenden cuando yo hablo de mi historia. Yo nací en 1970. Y cuando yo nací, algunos se han extrañado por cuando me escuchan esto, cuando yo nací, en mi nación no existía la Biblia. Era prohibida el tener la Biblia y era prohibido leer la Biblia. Los sacerdotes católicos enseñaban desde el altar que el que leyera la Biblia se volvería loco. Y los que somos más de edad nos recordamos esto. ¿Ya? Y las misas las daban en latín. Y el padrecito la daba de espalda. Entonces, nadie podía, porque esa es la liturgia. Entonces, ¿qué sucede? Que nadie podía comprobar si lo que estaban diciendo es verdad o no es verdad. Es muy parecido a lo que pasa hoy en día, lamentablemente, en el catolicismo y en el cristianismo. Porque en el cristianismo hay muchas personas que ya ni leen la Biblia, ni la estudian. ¿Sacan el celular? Okay. Sacan el celular, pero en el momento que están ahí, le entró el TikTok, le entró el mensaje, le entró y resultan los celulares hasta lejos del sitio donde están. ¿Ya? Entonces, vuelvo lo repito para que lo miren en las redes sociales. Esta es una copia de la Vulgata latina al español. Entonces, fíjense cómo cambia. Y realmente cuando uno está leyendo las Biblias y comparándolas, esta Biblia da vergüenza leerla con el conocimiento que se tiene hoy en día. Porque aparte de cambiar el nombre del Eterno, aparte de hablar cosas que no son correctas, tergiversa la palabra original del Eterno. Esa fue la Biblia que hizo Jerónimo, creo, ¿no? Sí, esta es la Biblia. Bueno, esta es una copia. Esta es una copia. Pero la Vulgata latina fue la que hizo San Jerónimo, por orden del Papa Dámaso I, ¿sí? Y orden del emperador Constantino, donde se aliaron 300 obispos, ¿sí? Que son supuestamente los sucesores del apóstol Pablo, pero traicionaron el mensaje paulino. Y usted lo nota porque ellos fueron los que conformaron el famoso cristianismo, ¿sí? Porque la Iglesia Católica originalmente no se llamaba Iglesia Católica, sino era la Iglesia Cristiana. Posterior al año 400 fue cuando cambió el nombre en los concilios a Católica, Apostólica y Romana.
Y a los que no aceptaron a estos obispos, pues los echaron, los persiguieron, y por eso usted tiene que investigar la Inquisición. Inquisición. Creo que ahorita el lunes están celebrando el Día de Columbus, el Día de la Conquista, ¿cierto? El 14 de octubre, ¿cierto? Y cuando usted mira la época de la conquista, encuentra también que los españoles vinieron y metieron la Inquisición en estas tierras. Mataron a los indígenas, violaban a las mujeres, y el frailecito que venía con ellos impuso el cristianismo católico bajo la espada. O aceptan a Cristo, pero al Cristo romano, que es el problema, o mueren. Por eso se instituyó en estas tierras el catolicismo tan fuerte. Y de ahí, por miedo, por temor, muchos aceptaron al catolicismo, y los hijos de los hijos no conocen esta historia. ¿Ok? Entonces, en 1970, en mi nación, no teníamos la Biblia. Era prohibida. Hasta los años que yo me acuerdo, hasta los años 80, 85, los misioneros norteamericanos comenzaron a regalar los Nuevos Testamentos. Pero a escondidas, porque era penalizado. Inclusive a los protestantes, como se les llamaba en aquella época, les quemaban las casas, los cogían a piedra y hasta los llevaban a la hoguera. Y los quemaban bajo o aduciendo que eran brujos o brujas. Solamente porque no quisieron creer en esa fe, debido a que alguien les enseñó la verdad. Vas a decir que me voy a salir fuera de... No, tranquila, sí. Entonces, me quedé atrás pensando, dijiste que cuando llegaron los españoles, que vienen siendo los pilgrims, ¿verdad? ¿Sí o no, Pemal? Wait, what? Los pilgrims. Those are the ones who landed in North America. Ok, entonces, ¿por qué dicen que Thanksgiving es los indios y los pilgrims se unieron y estaban comiendo? Si estás diciendo que en esos tiempos llegaron y ellos no llegaron a hacer amistad, llegaron a violar y hacer todo eso. A ver, con la gente. es que hay una cosa, la historia de, vamos a decirlo, de la frontera mexicana hacia América, a Sudamérica, es muy distinto a lo que pasó en Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá. Es muy diferente. Aquí vinieron a colonizar, no los españoles, por eso no se habla el español. Aquí llegaron parte de los ingleses, parte de europeos, y mucho judío y mucho árabe. Exacto. Por eso es que esta nación fue fundada en los 10 mandamientos. Y fue fundada, la constitución de los Estados Unidos está basada en la Torá. Y muchos lo desconocen, por eso las leyes aquí son tan fuertes y tan rígidas. Pero de México hacia abajo llegaron, como dicen los mexicanos, los canijos españoles a hacer y deshacer. Menos en Portugal y menos en Brasil. En todas las naciones donde se habla la lengua española, que es la primera lengua, Por eso está dividida Norteamérica y Sudamérica. y Centroamérica y Suramérica. Son tres Américas. Ya. Y las islas, que hablan también otros idiomas. Entonces, por eso es que usted ve tan marcado el catolicismo. Fíjese que la mayoría de mexicanos son los que han traído el catolicismo a los Estados Unidos. Porque aquí no era católico, era protestante. Es una nación protestante, pero ahora es multicultural, donde hasta la brujería y la hechicería adoran aquí. ¿Ya? ¿Listo? Eso era un poquito de historia para que usted se acuerde por qué vamos a seguir en Deuteronomio 6. Dígalo, amigo, de Marín. De Barín. De Marín traduce las palabras del Eterno. De Barín traduce las palabras del Eterno. ¿Listo? Vamos a leer ahora sí, Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Recordándole que ya vimos el capítulo 5 de Deuteronomio, creo que fueron dos clases donde vimos los verdaderos mandamientos del Eterno y los comparamos contra los de la religión y contra los del cristianismo, donde ni el cristianismo moderno cumple los mandamientos del Eterno. ¿Ya? También vimos cómo le atribuyeron a Cristo que él había cambiado los mandamientos del Padre y no fue así. Él los cumplió. ¿Ok? ¿Listo? Vamos al verso 5. Alguien que me colabore en inglés y luego vamos a español y alguien que me tenga la Biblia católica ahí para que me la lea. Está como interesante leerla. Uy, tu trabajo. Oh, que eso sí pesa. ¿Listo? Deuteronomio capítulo
capítulo 6, verso 5. Entonces vamos a leer, vuelvo a repetir, vamos a leer la King James en inglés, ¿cierto? Sí, King James. Vamos a leer Reina Valera, otra versión que hay en español, y nos vamos a leer la Vulgata Latina. Ni siquiera me había dado cuenta que estábamos leyendo la copia de la traducción de la Vulgata Latina. ¡Bárbaro! ¿Cuál? Esa. La católica. Entonces, usted se imagina en el año 350, perdón lo que voy a decir, pero es que me toca pararme aquí. ¿Usted se imagina los cristianos en el año 350? ¿Por qué fue que rechazaron al Eterno y rechazan la verdad y no caminan en la verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué adoran tantas imágenes? Porque así les enseñaron en esa Biblia. Es la copia de la primer Biblia que sacaron los romanos. Y miren nomás, ayer estábamos iniciando el Shabbat, ¿recuerdan? Y empezamos, aunque lo voy a iniciar el miércoles también acá ya más profundo, los animales puros y los animales impuros. Y es sorprendente, por ejemplo, con el tema del cerdo, ¿cierto? Como el Eterno en la Torá y en la misma Biblia también da una orden de no consumir cerdo y por qué es que no se consume el cerdo. Y lo increíble que leímos en la Vulgata Latina, que es la Biblia católica, que sí se puede comer. O sea, ¿cómo cambia todo? ¿En esta? De la Vulgata Latina a la Torá. Eso es increíble. Ahora sí vamos entendiendo, ya que tenemos tantas copias, y ojalá alguien trajera la de los testigos de Jehová para ir comparando y ver por qué la gente está tan engañada. Porque un día alguien, ¿la tiene maná? Se la recomiendo. ¿Sabe por qué es que son los engaños? ¿Sabe por qué son los engaños? Porque la gente se acostumbró a creer lo que le digan y no a buscar la evidencia. Le dieron un libro y le dijeron es la palabra de Dios y la atesoran como el más grande tesoro y no han visto sus orígenes. Pero cuando encontramos esto y en esta etapa de la vida del ser humano que hay mucho conocimiento y ya nada puede estar oculto, de ahí que el cristianismo en su mayoría está cayendo muy fuerte. ¿Ustedes recuerdan cómo el catolicismo fue cayendo durante décadas? Cuando apareció el cristianismo evangélico, que la gente empezó a salirse de las iglesias católicas. En estos tiempos parece que está otra vez los iglesias católicos brincando. Sí, exacto. Entonces, pero fíjense a lo que voy a llamar. Por muchos años las iglesias católicas se fueron desocupando. Y ahora es al contrario. Las iglesias cristianas se están desocupando en el mundo entero. ¿Por qué? Porque estamos viendo las fallas y los errores en los libros que nos dieron. Ya no hay excusa. ¿Listo? Verso 6. Entonces, repito. Vimos los mandamientos, los 10 mandamientos correctos y vimos las barbaridades en las copias bíblicas, tanto católicas como cristianas, sobre los mandamientos, cómo los cambiaron. ¿Cierto? También vimos ya el Shema de Israel, donde muestra la unidad del Eterno, en el Ejad, que es en un solo Dios, y vimos quién es Dios, ¿cierto? Vimos la organización del reino de los cielos, cómo está en la misma Biblia en Apocalipsis, donde hay alguien sentado en el trono. Vimos cómo en el libro de Daniel, el profeta Daniel lo muestra que es un anciano de días. Vimos que lo determina como el juez que va a juzgar, y vimos cómo a Cristo, a quien llamaron Cristo, lo hacen acercarse al trono y el anciano de días le da el título del Elión. Vamos a repetirlo, diga conmigo, Elión. El Elión es el máximo honor o el máximo título de realeza en el universo. Y el Shaddai, ya lo vimos hasta en el Salmo 91, y en hebreo indica que él es el omnipotente. A él le determinaron que era el Hijo, está determinado como el Hijo del Eterno, y él está determinado como Yahweh, y Cristo mismo lo dice. Por eso hay que seguir estudiando y mirando el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento dice que el Hijo, él es el Hijo de Yahweh, y él mismo dice en Juan, ya lo voy a recordarlo, capítulo 14, verso 28, que el Padre es mayor que él. Por eso en Apocalipsis 5, 13 y 14
dice que la adoración celestial, después de que el Hijo tomó el rollo con los 7 sellos, dice que la adoración celestial es al que está sentado en el trono, que es el anciano de días, el Padre Celestial, y al Cordero. A los dos. ¿Listo? Recordando que en el libro de Segunda de Juan, es una hojita, aparece la doctrina verdadera de Cristo, que habla que la doctrina verdadera, o lo que llaman sana doctrina, es hablar y reconocer al Padre, que es Yahweh, y al Hijo, que lo conocimos como Cristo, pero su nombre, Yeshua HaMashiach. su nombre real es Yeshua HaMashiach. Mashiach. Que lo tradujeron y nos lo enseñaron como Cristo o Jesucristo el Mesías. ¿Estamos correctos? ¿Listo? Entonces vamos a ver, después de haber visto los mandamientos y las palabras de Yahweh, ¿qué ordena Él con los mandamientos y con su conocimiento? Verso 5, por favor, me lo lees en inglés. Así que pensó, oh, what'd you say? I know you have to repeat the 10th time, but I didn't catch I it. say you and Emily can take turns because that's what Carlos would like. Oh, okay, no problem at all. Alright. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. ¿Listo? ¿Alguien en español? ¿En la Reina Valera o la...? No importa. Espérate. Cuando yo diga la Biblia católica, me lee la católica. Pues primero inglés, luego español, el que quiera colaborar, bueno, Angelita, y luego la católica y luego leemos la Torah. ¿Listo? Vamos, Ángela. Y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren lo que dice. La Torah está diciendo lo mismo. También está. Creo que en la suya dice Jehová. Amarás Sí. a Jehová, ¿cierto? Pero sabemos que como es una representación del nombre divino, entonces es Yahweh. Amarás a Yahweh. Tu Elohim. Pero miren lo que dice. Tú, Esta es diferente. Tu Dios de todo tu tu corazón. Elohei. De todo tu Acuérdense que la palabra Elohe es Dios. Traduciría como Dios con E mayúscula. Y cuando tiene la terminación ei, ya es a título personal, le cambia. Elohim. O sea, ya no es amarás a Dios, sino a tu Dios. Amén. Y todas las Sagradas Escrituras, tanto la Torá, la Tanakh y hasta el Nuevo Testamento, los apóstoles, los profetas verdaderos y hasta el Mesías decían mi Dios. Nunca dijeron Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema de la oración, ¿cierto? Allá en Mateo 6, el Mesías dijo, cuando ores, oreréis así. Padre, Nuestro. Padre, Nuestro. o sea, a título personal, Padre nuestro. para hablar con Él en intimidad, no como un desconocido, ni como dijeron que es un espíritu por allá que nadie lo conoce, nadie lo ve, pero que está en todo lado. Eso fue lo que los hombres enseñaron. Pero la Torá y la palabra del Eterno habla es de un ser a título personal. Por eso dice, amarás a Yahweh. Y lo tremendo es que la Torá dice a Yahweh. Le da su nombre. Amén. ¿Listo? ¿Qué dice la Vulgata Latina? Amarás pues al Señor Dios tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí viene el tema. La Vulgata Latina dice, amarás al Señor Tu Dios. Dios tuyo. tu Dios. Tuyo. Dios tuyo. Al Señor, ¿qué dice? Al Señor Dios tuyo. Dios tuyo. Al Señor Dios tuyo. Al Señor. Entonces viene la pregunta. Si la gente no sabe que Yahweh es el Dios verdadero, ¿cuál es el Dios de la persona? Puede ser cualquiera. Entonces, si la persona, de acuerdo a la nación donde nació, tiene un Dios, por ejemplo en China que adoran al dragón, entonces puede tomar el verso para sí. Sí, Amarás al Señor Dios tuyo. Sí. Te está diciendo como Al Dios de él. Al Dios de esa persona. Exacto. Al Dios Por de eso, esta persona.
Por eso es que al quitar el nombre de Él, cuando se quita el nombre de Él, se entra el politeísmo, donde usted puede adorar Que hay muchos dioses. a quien usted considere su Dios. Sí, perdón, hermano. Dice, estaba leyendo yo que dice que la Biblia Septuaginta dice, es el libro más peligroso del mundo, porque fue, dice, traducido del hebreo al griego, fue traspasado. Dice, pero el más peligroso del mundo. Está hablando de la Septuaginta. Permítame, terminamos este versículo y entramos a ese tema que es muy interesante. ¿Listo? Entonces, vuelvo y lo repito. Cuando en la Biblia o la copia bíblica, como la Vulgata Latina, quitaron el nombre, ¿sí? Inmediatamente la persona puede adorar a quien considere su Dios. Reemplazan lo que ellos quieran. Por eso en la India, si usted mira los libros de la India, los libros sagrados de la India, ellos tienen sus dioses y sus leyes son muy parecidas. Y ellos adoran a la vaca, a los ratones, a las moscas, a cosas y animales que uno dice, pero ¿cómo les ocurre? ¿Pero por qué? Por eso es que hay que respetar, escuche esto, hay que respetar la creencia de cada persona. Porque en su cultura fue enseñado así. Porque nunca tuvieron acceso como nosotros en este momento que tenemos acceso a la Vulgata Latina. Entonces fíjense que es muy distinto a que yo me pare aquí al frente y les diga la Vulgata Latina tiene errores. A que lo podamos comprobar con ella misma aquí teniéndola. ¿Ya? Entonces fíjense, la Torá, que es la Biblia original, dice amarás a Yahweh, tu Dios. Porque es el Dios de Israel. Están diciendo quién es el Dios. Es el Dios de Israel. O sea, no lo puede confundir con ningún otro. No lo puede confundir. Porque tiene Es como, nombre, por ejemplo, tiene si su yo me voy a nombre, dirigir al tiene nombre. hermano Luis es su nombre, ¿cierto? Si yo me voy a dirigir, si yo digo Luis, ¡hey Luis! Me van a voltear a mirar todos los Luises que hay por ahí. Amén. ¿Sí es así? ¿O no es así? Pero si yo lo nombro a él con su apellido, como es, ¿quién va a voltear a mirar entre millones de personas? Él, porque me estoy dirigiendo a él en su nombre. Voy a buscar. Por eso, ojo con esto, el nombre es la identidad. De la persona. Si usted le quita el nombre, se pierde la verdadera identidad. Y la Vulgata Latina, que es la primera Biblia, de donde copiaron otras Biblias, como la de las 42 líneas, como la Biblia del Oso, como la Biblia de Jerusalén. Hay más de 20 Biblias antes de la Biblia Reina Valera. Y todas vienen cambiadas, de acuerdo a la época o a la generación. De acuerdo a que en cada concilio donde se reunieron en la Iglesia Católica, el Papa dio la orden de reescribirla. Es como ahora, el Papa Francisco hace 2 o 3 años dijo que la Biblia era obsoleta y que había que quitarla. Y la gente no sabe que ya le dieron la orden a la inteligencia artificial de hacer una Biblia nueva, donde cambian muchas cosas y se permiten muchas cosas. Entonces, nosotros de esta generación que conocemos estos libros, peleamos y decimos, no, imposible, no lo pueden hacer. Pero ¿qué va a pasar en 10 años? Las otras generaciones. Cuando nosotros que somos la generación de la conciencia, somos nosotros. Los adultos, porque los jóvenes hoy en día, la mayoría están más perdidos que traen un burro, como digo yo, a manera de gracia. ¿Sí? Están metidos en tecnología y otras cosas. Pero nosotros que conocemos la Biblia, en 10 años puede que no estemos. Y la nueva generación va a creer lo que le enseñaron. Como en esta época, la generación de la Vulgata Latina creyó en ese libro. Como usted y yo creímos en la Reina Valera. Por eso no se puede quitar el nombre de Yahweh. Se quitan el nombre de Yahweh, hasta el nombre de Cristo se bautizó. Porque la Torah y la Tanakh indica que el Padre Celestial envió a su Hijo a este mundo. Amén. Hasta el apóstol Juan lo dijo. Juan 3:16, que es muy famoso. Dijo, porque de tal manera lo tradujeron, amó Dios al mundo, que Yahweh amó al mundo, que envió a su Hijo. Amén. Y si Yahweh no existe y quitan a Yahweh, quitan al Padre Celestial, ¿dónde queda el Hijo? Entonces se cambia la connotación de ser enviado a que Él vino. Y vamos a ver las copias bíblicas en la Vulgata Latina, por ejemplo, Mateo capítulo 1. ¿Sí?
Y lo más tremendo es que modificaron también en el libro de Isaías, donde dice que Dios vino y se metió entre nosotros, con la famosa palabra Emmanuel. Que nos tradujeron y nos dijeron Dios con nosotros. Pero la verdadera traducción dice es el enviado, el ungido, el Mesías con nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros estamos creyendo? Porque no tuvimos el tiempo ni la oportunidad de ir a investigar si es verdad o no es verdad. Mire, por muchos años yo, pastor cristiano, egresado de las Asambleas de Dios en Colombia, yo creía que la Biblia que mi mamá me regaló era la Biblia. No sabía que habían copias anteriores y que había sido modificada. Qué sorpresa cuando empecé a investigar y a estudiar y encontré otras Biblias. Como la Biblia de Jerusalén, famosísima en su momento, más famosa que la Reina Valera. Y en los Salmos habla de los unicornios, esos caballos que tienen el cuernito aquí al frente. Y cuando me voy a la mitología griega encuentro que sí existieron, que no eran mitos ni leyendas, sino eran seres que existieron pero en la antigüedad. Pero la Reina Valera ya lo quitaron y le pusieron caballo. Y si voy a versiones anteriores cambia. Por eso tenemos que volver a las Sagradas Escrituras. Decía un hermano que vino hace unos años, me dijo, yo nunca había escuchado a un pastor que se atreviera a decir esta verdad. Y suena fuerte y a muchos cristianos les ha dado duro, pero ya se están acostumbrando. Las Sagradas Escrituras son las que Cristo abrió en la sinagoga y en el templo y los apóstoles de las que enseñaron. Y el Nuevo Testamento no estaba ahí. No existía el Nuevo Testamento. Ni Pablo, el apóstol, conoció el Nuevo Testamento. Las Sagradas Escrituras son la Torá y la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, que a nosotros nos lo entregaron traducido con errores, llamado Septuaginta y Antiguo Testamento. Cuando Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, desde niño has conocido las Sagradas Escrituras, obedecerlas, le decía Pablo. La Biblia no existía. Ni Pablo conoció la Biblia. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo dice, cuídense por favor, aún por carta que fuera escrita por mí. Aún fuera firmada por mí, no la crean, dice. Y vaya usted, mire el origen del Nuevo Testamento, ¿cuál fue? 350, dice la historia, por eso hay que estudiar historia. Que Constantino le dio la orden como emperador a San Jerónimo, que ya habían formado el papado. Perdón, al Dámaso I. Y Dámaso I encargó al famoso San Jerónimo de sus ayudantes. Y sacaron un edicto en todo el Imperio Romano. El edicto, ¿sí?, decía o rezaba así, que todo el que tuviera algo de los apóstoles y del Mesías, que lo trajera. Y muestra la historia. La misma Iglesia Católica lo muestra. Dice que millones o miles de personas trajeron carticas, escritos, todo lo que pudieron entregar. Y San Jerónimo y sus ayudantes se dedicaron a escribir, transcribir, completar, porque muchos de ellos llegaron escritos. Y dicen los eruditos, no lo digo yo, lo dicen estudiosos de las Sagradas Escrituras, que lo único que se certifica que está real, es la mitad de San Juan y el Apocalipsis. Y la gente no sabe ni se imagina que la misma Biblia muestra a dos Pablos en la Biblia. Uno que apoya a Cristo y otro que contradice a Cristo. Y que hay porciones bíblicas en las Biblias que las escribieron en rojo para decirle a la gente que Cristo había dicho eso. Pero cuando lo que está escrito en rojo contradice al Padre Celestial, no fue Cristo, sino una impostación. Se levantaron las teologías de la unicidad, donde dijeron que Cristo se había manifestado como Padre, que después se manifestó como Hijo, y es que ahora se manifestó como Espíritu Santo. Y la misma Biblia, con errores y fallas, dice lo contrario. Se levantó la teología de la Trinidad, y aparece la famosa coma juanina, donde desmiente la Trinidad. Y viene la pregunta, ¿por qué en la adoración celestial, en Apocalipsis 5, no aparece adoración al Espíritu Santo, ni aparece el famoso Espíritu Santo por ahí? No aparece. Pero desde los años 1900
1990, hace menos de 40 años, los humanos con las teologías están adorando ahora al Espíritu Santo y nombren el nombre de Cristo como el amuleto y al Padre Celestial lo dejan a un lado. Por no leer ni la misma Biblia que tiene. La cogieron a amuleto para la buena suerte. Pero el mismo Pablo dice que hay un Dios y Señor nuestro. Quiero que hable su Biblia antes de seguir. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Y vamos a seguir. Dice muy claro, les voy a dar la orden a Moisés. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. No la tengo, voy a leer acá esto. En el verso 5 de Deuteronomio, mientras vamos buscando 1 Timoteo 2, versos 5 y 6, dice muy claro la orden del Eterno: amarás a Yahweh tu Elohim. Espérese. ¿Qué pasó? ¿Qué página era? Timoteo. No sé. 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Primera de Timoteo. Capítulo 2, versos 5 y 6. Eso enfrente de... Dice: amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primero. Y es algo muy bonito, ¿sabe por qué? Porque Pablo ordenó también esto. Sí, primero. Porque el Mesías ordenó también esto. Primero, es 2. 5 y 6. 2. ¿Listo? Amén. ¿Qué dice el verso 5? Está hablando el apóstol Pablo. Se le está hablando a Timoteo. ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios. Para un segundito. Por un espacio. Pero un momentico, déjenmelo en inglés. Vamos en inglés primero. Ay. Dos gotitas. Vamos en inglés. Emily. Your turn, Emily. Vamos en inglés, Yonquito, por favor. Alright. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. ¿Listo? ¿Tú tienes la Torah también abierta? Sí. Sí. ¿Listo? Vamos en español. 12:38. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¡Oh! ¿Qué dice la Vulgata Latina? ¿No la encontrado todavía? Vamos leyendo la Torah mientras tanto. ¿Verdad? Sí, ¿qué dice la Torah? Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. ¿Qué dice la Torah? Y también el que lucha, Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. No es eso. Perdón, no, estoy en segunda. Déjame Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. La católica dice, porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Está parecido a la realidad. ¿Listo? ¿Qué dice la Torah? ¿Ya lo tienes? Voy. Hermana Mare, léame lo que tiene en su Biblia. Dice, porque hay un solo Dios. Pare un segundito, vamos a analizar. Diga conmigo, la palabra de Dios La palabra de Dios es para escudriñarla, es Para escudriñarla. para examinarla. para examinar. Entonces, si usted no la analiza, usted resulta leyendo y hasta puede leer mal. Diga conmigo, los signos de puntuación Los signos de puntuación se respetan. se respetan. La lengua de la Academia Española, ¿sí?, dio normas para la correcta lectura. Y si usted se las omite, usted le cambia la connotación a todo. Y de ahí se han pegado muchos a decir que no quieren estudiar y no quieren prepararse para ser líderes religiosos, que porque Dios usa a lo vil y lo menospreciado. Entonces, si la persona no se prepara y no estudia, ¿qué me va a enseñar? Lo que aprendió en su necedad. Por eso es que usted personalmente tiene que escudriñar las Sagradas Escrituras. Nosotros estamos al frente para guiarlos, pero para que usted siga metiéndose en la palabra del Eterno, no solamente me escuche.
Porque mientras la gente siga oyendo, simplemente le va a entrar por aquí y le va a salir por acá y va a creer lo que en su grupito dice, sin investigar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo ahí, hermano? Dice, porque hay un solo Dios, un solo O escuche esto, dice que hay un solo Dios. coma. Listo. O sea, termina la frase. La frase dice, y un solo mediador entre Hay Dios y los un... hombres. Para un momentico, no se nada, no sé, baje, métale el freno, hermano, despacio. Haga cuenta que va para el paso, pero va lento. Y allá dice stop sign. ¿Ok? Hay un solo mediador. Ajá, ¿Listo? ajá. Entre Pare, one moment please. Si yo no leo el contexto, diga conmigo, debo leer Te voy a leer el contexto. el contexto. ¿Qué voy a pensar? Hay un solo Dios y un solo mediador. Y por no leer completo, han enseñado que el solo Dios y el solo mediador es uno y es Jesús. Eso es lo que han enseñado. Ahora léame el contexto. Ok, dice, mediador entre Dios y los hombres. ¿Entre qué? Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Coma. Hay un mediador, o sea, hay alguien en la mitad. Sí. ¿Es así o no es así? Ajá. ¿Su Biblia dice lo mismo? Sí. ¿La iglesia dice lo mismo? ¿Su Biblia dice lo mismo? ¿Su Biblia dice lo mismo? Lo dice. Hay un mediador entre Dios, que es Yahweh, Y nosotros. y los hombres. ¿Listo? ¿Qué sigue? Y luego la comita dice Jesucristo hombre. O sea, la comita y termina la frase y sigue la otra. Y dice en esa traducción que ese mediador, el que está a la mitad entre Dios, que es Yahweh, y los hombres, dice allá Jesucristo, pongámosle Cristo. Porque Cristo traduce el Mesías, el ungido, el enviado, el testigo fiel. Por eso fue que él en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino a través mío. Él no dijo nunca, 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 ni está en los libros proféticos, ni en el Antiguo Testamento, ni posterior a esto, que habíamos que llegar a Cristo y quedarnos con Cristo. Debo transitar por ese camino que se llama Cristo, o Yahshua HaMashiach, que es el Mesías, para poder llegar al Padre Celestial. Amén, amén. Si usted no camina por Cristo o saca a Cristo de su vida, usted cogió cualquier otro camino, como dice el dicho, que cualquier camino llega a Roma. Pero hay un solo camino para llegar a Yahweh, el Padre Celestial, que es a través del Hijo de Dios viviente. ¿Sabe por qué lo expresamos así? Porque está escrito en las profecías del Antiguo Testamento. Está escrito. Y Pablo lo dice, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué pasa si usted se queda con el mediador? ¿Dónde está la iglesia cristiana en este momento y la iglesia católica? ¿Hablan del mediador? ¿No hablan del Padre? Y Cristo ordenó hasta en la oración, cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro que estáis En el cielo. ¿Por qué Cristo nunca mandó que le oraran a él? Ahí está en San Juan 13, lo vimos. San Juan 14, verso 8 y 9 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pablo lo dice. ¿Quieren ver otra porción donde Pablo lo dice? ¿Sí? Sí. Efesios capítulo 4, verso 5. ¿Dónde? Efesios. Efesios 4, verso 5. ¿Dónde está? ¿Eso? Está para atrásito donde están ahí ahorita. Aquí. Ah, Sí está cerquitica. Libro de Efesios Pedacito del antimaquista.
4, versos 5 y 6. Cuatro. Pero Efesios uno. 4. Efesios, capítulo 4. 4 o 5. Sí, señora. Número 4. Efesios capítulo 4, Grande, cuatro. verso 3 al verso 6. 3 hasta 6. Efesios capítulo 4, verso 3 al 6. Y vamos, voy a borrar por acá. Yo no lo hallo. Esta frase. ¿Listo? No, Voy a volver a escribir acá. Efesios capítulo 4, verso 3 al 6. Quizá ¿Listo? Aquí estamos en 4. Y vamos a analizar otra vez la palabra. No, 4. Efesios capítulo 4, verso 3 al 6. Léalo, ñonquito, de corrido en inglés. Endeavoring to keep the unity of the Spirit and the bond of peace. 3 al 6. Oh, this is, todo, okay, my bad. Este no dice lo mismo. No porque la vulgata latina. ¿Listo? Sí. 3 al 6. There is one body, one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all, in you all. Vamos en español. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Para un segundito. Ya vimos en Deuteronomio. Voy a escribir abreviado Deuteronomio DT. ¿Vieron? DT es Deuteronomio. Muy bien. Lo vimos en el capítulo 5, verso 4, el Shema de Israel, ¿cierto? Y vimos que era una unidad. ¿Se acuerdan? Sí. Y termina con la palabra Ejad. Dice que Yahweh es unidad, porque es uno, pero es una unidad en sistema de gobierno. Ojo con eso. Por eso es que los estoy llevando a esto, debido a que ya vimos el Shema de Israel, que habla de unidad. ¿Listo? Pablo está hablando que debemos ser solícitos en unidad. O sea, debemos ser unánimes. El ser unánimes es en la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de actuar de acuerdo a la Torah, que es la palabra del Eterno. ¿Listo? Siga leyendo. Un cuerpo Para un segundito. Hay un cuerpo. Siga. y un espíritu, Ajá. como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Exacto. Siga leyendo. Un Señor, Para un segundo. Tenemos un Señor, ¿cierto? ¿sí? Ese Señor es lo que se denomina en hebreo el Elión. ¿Cierto? Que en Apocalipsis, voy a abreviar AP Apocalipsis, capítulo 19, verso 16, dice que a Cristo le dieron un título honorífico. Está escrito, Rey de Reyes Señor de y Señor de Señores. Entonces, ¿quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesucristo. Cristo. O el Mashiach o Mesías. O Yeshua. Sí, que es Yahshua HaMashiach. Yahshua. ¿Listo? Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, tenemos un cuerpo, ¿sí? Un Señor. ¿Listo? Una fe. Una fe. Dos. Debemos tener una fe. Pablo, en el libro de Romanos, voy a abreviarlo, RO Romanos. ¿Listo? Capítulo 10, verso 17, dice que la verdadera fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Señor? Eso dice la palabra. Romanos 10, 17, Pablo dijo, y la fe, que es la verdadera, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe. No la fe que está practicando mucho, que yo creo en lo que yo quiera y se me va a conceder. En hebreo. En Hebreos 11:1. ¿Ya? Y toda la escritura en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, habla de la fe que es creer en la palabra del Eterno.
¿Listo? Entonces, una fe que es en la palabra del Eterno, que es su Torah. Torah traduce palabra del Eterno. Torah no es libro judío. Torah es palabra del Eterno, del Dios de Israel. ¿Listo? Sigue leyendo. Tercero. Un bautismo. Un bautismo. Un bautismo que se llama en hebreo tevilá. Tevilá. Que es muy distinto al bautismo que el catolicismo creó y se inventó de a los niños en aspersión, y es muy distinto a lo que el cristianismo optó por sepultar a una persona y levantarla como un nuevo hombre. Y ya lo vimos porque nos lo enseñó la hermana Jody, que el tevilá es un acto de purificación del cuerpo donde usted se compromete a arrepentirse de sus pecados honestamente y a no volver a esa vida pecaminosa. Y se presenta ante su Creador, porque eso lo ordenaron desde el libro de Éxodo, y toda la nación del pueblo de Israel practica tevilá. Y al Cristo que nosotros profesamos por muchos años no lo bautizó Juan. Eso fue lo que nos escribieron en la copia. En los originales dice que Cristo practicó tevilá con Juan el Bautista, que fue el acto de purificar el cuerpo antes de presentarse a su Señor, y fíjese que fue lo primero que hizo antes de ser llevado al desierto. Porque en el desierto las mismas Biblias dicen que él estuvo en la presencia del Padre Celestial recibiendo las instrucciones para su ministerio sobre la faz de la tierra, y luego vino la tentación. Por eso dice la Escritura, dicen todas las Biblias, que los ángeles les subían a los cielos y bajaban y les servían. ¿Ya? Hay unas ramas del cristianismo que sacaron dos bautismos: el bautismo de fuego y el bautismo en agua, ¿cierto? Pero el bautismo en agua sabemos que es la purificación del cuerpo, pero el bautismo de fuego no es como lo están practicando hoy en día, que permanecen en pecado, permanecen en lujuria, mienten porque hablan palabras leudadas y dicen que una voz les habla y los lleva a hablar en lenguas y a hacer cosas que ni la palabra de Dios aprueba, ni la misma Biblia aprueba esos actos. Sobre todo, ¿por qué? Porque Cristo, en Mateo 7, voy a escribir Mateo abreviado MT, capítulo 7, verso 21 al 23, está en contra de todos los actos que la iglesia cristiana y la católica carismática están haciendo. Por eso es que están similares las dos iglesias hoy en día. Shows, espectáculos, y están practicando lo que hacen en la India con el Kundalini. Se caen al piso, se paran, lloran, gritan, hacen como animales, se revuelcan, gimen, y le llaman unción a eso. Cuando la verdadera unción del fuego, del poder de Dios, es que su palabra esté en su corazón para que usted obedezca al Eterno, no a los hombres. Nunca un hombre en pecado, nunca una mujer en pecado puede participar de la gracia y la santidad del Eterno. Pero como no tienen Kadosh en su corazón, ¿qué es lo que practican? Lo que le han enseñado otros. Y si usted se investíguese esta palabra, por favor, la voy a escribir por acá, en azul. Investíguese en el YouTube el origen del Kundalini. Kundalini con K. Investíguelo, por favor, Kundalini con K. Y va a encontrar que en la India, los sacerdotes o los gurús de la India practican el Kundalini, y se ha determinado, se denomina el falso Espíritu Santo que está en la India. Y esto se practica miles de años atrás, antes del cristianismo y de los pastores. Y usted va a ver a los sacerdotes haciendo lo mismo que están haciendo los pastores y los sacerdotes católicos carismáticos. El famoso recibe y que la gente se cae al piso. El que tocan a las personas, la persona se cae y le dicen que es el Espíritu Santo. Los movimientos involuntarios.
Los bailecitos ahora. Bailecitos religiosos. ¿Qué es su función? Que se tira al piso. Que supuestamente están en liberación, pero la persona se para igual cada vez. Ahora le pregunto una cosa. Si hay un espíritu inmundo ante la presencia del Espíritu Santo, ¿la persona no ha de quedar libre? Amén. Debe quedar libre, ¿cierto? Sí. Si es el verdadero Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué la persona se vuelve a parar y la vuelven a tocar y vuelve y se cae? Y cada vez que hay una reunión en su iglesia, los mismos pasan al frente para que los toquen y se caen. Las Sagradas Escrituras muestran algo muy tremendo. Porque la Biblia también nos muestra. Hay una sola ocasión que muestra cuando la gente cae hacia atrás. ¿Y sabe cuándo fue? Cuando fueron a apresar en el huerto de Getsemaní al Mesías y Judas le besó. Dice que preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Así está en la traducción. Y dice que cuando él dijo, yo soy, es el nombre del gran yo soy, porque él es la imagen del Dios viviente. Dice que poder salió de él y todos los que lo iban a coger cayeron hacia atrás en el piso. Poder salió de él, cayeron al piso. Eso indica que los rebeldes son los que se van para atrás. Santo. Los que están en rebeldías caen al piso y se van para atrás. Los profetas verdaderos y aún los apóstoles, aún cuando un ángel se les manifestó, dice que todos cayeron postrados, llenos de temor y miedo, como si estuvieran muertos, Amén. postrados en adoración, pidiendo misericordia. Amén. Y aún los ángeles, dice que los levantaron y le dijeron, levántate, tranquilo, levántate. Y le dijo, recobra vida. Y dice que el ruaj, el espíritu, entró en ellos y volvieron a recobrar vida. Aún Juan en el Apocalipsis dice que él cayó como muerto postrado en adoración, porque lo que vio era como para asustarse y casi morirse. Porque ellos no son humanos. Entonces, si usted analiza, los verdaderos caen postrados en estado de adoración, pero los rebeldes caen hacia atrás. Y cada vez que los tocan, caen hacia atrás. Entonces, cada culto está endemoniado. No hay liberación. Y en el mismo culto cae una vez y se para, porque lo he visto en iglesias. Lo tocan en el nombre de Cristo, fuera demonios, ¡ah! Cae al piso, le tiran el manto, luego se para, sigue llorando y el siervo otra vez va y le toca, le pone la mano encima y vuelve y cae. ¿Cuántas veces se tiene que ser libre? Si es la presencia del Dios viviente, hay libertad, dijo Pablo. Pero si Él no está, hay show y espectáculo donde juegan con sus emociones, juegan con sus sentimientos y la persona ni de esto nada en su corazón, y de esto menos. No tiene la palabra en su corazón, porque la verdadera libertad, como dijo Pablo, cuando se cae el velo, cuando llega el verdadero Espíritu Santo, la persona puede entrar a los libros mosaicos, al Antiguo Testamento, a la Torá, y la comprende y empieza a estar en obediencia al Dios vivo y el Dios eterno. Y en ese momento se produce la libertad. Amén. Porque ella es Kadosh. ¿Sabe qué traduce Kadosh? Traduce santidad. Y cuando la palabra de Dios está en su corazón, usted está en Kadosh. Amén. Es santo, es puro ante los ojos del Eterno, porque usted está obedeciendo al Eterno, no a los hombres. Por eso Pablo dice, tenemos un solo Señor. No tenemos dos señores ni tres señores. Amén. Tenemos un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Léase Hebreos capítulo 1. Dice muy claro en Hebreos capítulo 1 el apóstol Pablo que un día Dios, dice así, está traducido Dios. Sabemos que Yahweh. Dice, estaba con el ejército de los cielos. Y a uno de ellos le dijo, mi hijo eres tú a partir de hoy. Porque te apartaste del pecado y de la maldad. Y dice que le dio poder, dominio y autoridad sobre todo lo que existe por encima de sus demás compañeros. Por eso es que los testigos de Jehová dicen que Cristo antes era un ángel. Está en Hebreos capítulo 1, pero no leemos. No nos enteramos de la verdad, nos creemos todo lo que nos dicen de un altar. Por eso en nuestra Keilah o congregación o reunión les pedimos que traigan su Biblia para que usted mismo la lea y certifique qué es verdad y qué no es verdad. Porque lo que yo diga no cuenta.
Lo que yo les hable no cuenta. Lo que cuenta es que usted entre en el camino verdadero que predicó el Mesías, que predicó Cristo, para que llegue al Padre Celestial. Es su salvación, no es la mía. Es su vida, no es la mía. Es su destino, no es mío. Es su familia, no la mía. Son sus hijos, no los míos. Y si usted no entra en la verdad, ¿en qué va a caminar su familia y su descendencia? ¿En una mentira humana? ¿En errores de traducción? El mismo Cristo, el mismo Mesías lo advirtió, dijo que le hurtaría en su palabra. Pedro lo advirtió, le hurtaría en su palabra. Por eso hay que volver a las sendas antiguas. El Señor lo dijo por medio del profeta en Jeremías 6:16. Dijo, paraos en vuestros caminos, paren su vida. Pare, Kikis, pare, Ángela, pare, señor escudero, pare, hermana, párese en su vida. Paren sus creencias, paren su conocimiento, pare y busque las sendas antiguas y escoger el buen camino, dijo el Señor, y hallaré descanso a vuestras almas. Desde el año 350, y tenemos la copia bíblica de la Vulgata Latina, le mintieron a la humanidad. Y cada hombre que ha querido escribir un libro en nombre de Dios, le mete su propio pensamiento. Y eso no fue lo que ordenó él. ¿Sabe qué le dijo él al profeta Ezequiel? Porque él también cayó como muerto por una oración. Dice el capítulo 1 al final, dice que los ángeles que bajaron de allá de donde estaban, dice que lo levantaron y le dijeron, tranquilo, ten fe, recobra vida, recobra aliento, no temas, está frente al Eterno. Y dice que la voz que escuchó fue, todo lo que yo diga, eso hablarás, todo lo que yo enseñe, eso enseñarás. No lo que a mí se me ocurra predicar hoy. No un mensaje que yo preparé hoy para emocionarlos. ¿Yo qué saco con decirles a ustedes? Dios te va a prosperar. El Espíritu Santo me dijo que te va a bendecir. Si usted no está obedeciendo la palabra, ¿cómo cree que le va a bendecir? Amén. Si usted no obedece al Eterno, ¿cómo cree que el Eterno le va a bendecir? Si usted no conoce ni sus mandamientos, ni sus normas, ni sus estatutos, usted no sabe ni qué predicó Cristo. Pero me hablan de Cristo. Me hablan de Cristo todo el tiempo, pero no me enseñan a obedecer a Cristo. Amén. Pablo también lo decía, y por eso es que hay dos Pablos en la Biblia, la gente lo desconoce, por no escudriñar. Y la gente se para hoy en día en las cartas paulinas y no en el que subió a la cruz del Calvario. La gente obedece al Pablo de Gálatas y no al Pablo, no al Pablo que escribió Romanos, Corintios. ¿Quién subió a la cruz, Pablo o Cristo? ¿Quién fue inmolado, Pablo o Cristo? ¿Quién abrió el rollo con los 7 sellos en el trono del Eterno? ¿Pablo o Cristo? Cristo. ¿O Pedro o yo? ¿Quién fue? Cristo. ¡Cristo! Yahshua HaMashiach es su nombre. Amén. Y es al que menos obedecemos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que lo que más sabemos de Cristo es lo que Hollywood nos pasa en cada Semana Santa. Porque nos volvemos tan cristianos y tan fervorosos que ahí sí no nos perdemos una movie, una película de Cristo, de la pasión de Cristo. Y sabemos lo que Hollywood nos quiso meter, sabemos lo que un líder de una denominación nos quiso meter, pero no conocemos ni siquiera la misma Biblia, ni siquiera la leemos ni la analizamos. ¿Sabe qué es lo más tremendo que dijo el Mesías? Dijo en San Juan 5:39, dijo escudriñad las Escrituras. Nunca dijo léalas. Amén. Él dijo escudriñela. Y escudriñar no es leer. Leer puede cualquiera. Usted puede leer un periódico y leer lo mismo. Pero cuando usted escudriña, usted busca la verdad. Persigue la verdad, la investiga y la comprueba. Si es verdad o no es verdad. Amén. Si usted dice amar a Cristo, obedézcale. Porque el mismo Cristo dijo, antes de seguir ahí, dijo en Mateo 7:21, lo voy a escribir aquí en azul. Mateo 7:21. Dijo muy claro, no todo el que me diga a mí, dijo Cristo, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde encontramos la voluntad del Padre? ¿En un pastor? No. ¿En una iglesia? No. ¿En mí? No.
Se encuentra la voluntad del Padre cuando usted decide buscar al Padre Celestial. ¿Dónde lo encuentra? En ese libro que la humanidad está rechazando. En ese libro que los mismos pastores cristianos nos han venido diciendo que no lo leamos porque es que fue abolido y fue reemplazado. ¿Quién reemplazó la palabra del Eterno? ¿Quién anuló los mandamientos del Eterno si Cristo los cumplió? ¿Quién le enseñó a la humanidad a no obedecer a Cristo? ¿Sabe qué? Y perdónenme lo que voy a decir. Y lo digo con dolor, las malditas religiones que conformaron los hombres y Satanás detrás de todo esto. El cuarto imperio llamado Roma, imperio romano que esclavizó y dominó a Israel, que aún tuvo el descaro en el año 131 después de Cristo y después de la muerte de los apóstoles, en el año 131, Adriano, nunca se les olvide esto, emperador romano, quitó la tierra de Samaria, que le pertenecía al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de Jesús y la samaritana? Samaria, y le cambió el nombre por Palestina, y se la dio a las familias que los árabes no querían, que se mezclaron entre judíos y árabes. Los echaron y le dio el nombre, le dio la tierra. Y por eso la guerra que hay hoy en día en el Medio Oriente. Que ya estaba un personaje que con respeto y todo, no lo quise ofender, pero le dije, usted es un terrorista. Me dijo, ¿por qué me dice terrorista? Le dije, porque usted está hablando en contra de Israel. Y tiene acá el turbante de la OLP. La gente moderna, las civilizaciones modernas no lo saben. Yo sí, porque yo viví esa época. Cuando se levantó la Organización de Liberación de Palestina en los años 60 y algo. Y un hombre llamado Yasser Arafat se levantó y formó ese grupo, que hoy en día se llama Hezbollah. Y eso indica, ese trapito de blanco con cuadritos, indica terrorismo, Hezbollah, OLP. Y ese turbante, o como lo llaman, el manto, como lo llamen, lo sacó Yasser Arafat. Y reclaman una tierra que no les pertenece, le pertenece a Samaria. Eso se llamaba Samaria desde el año 1200 antes de Cristo, cuando Josué entró a la tierra prometida y derrotó a los gigantes, que no eran humanos, sino seres híbridos, dice la escritura, dice la historia. Volvamos ahí al libro de Efesios. No se lo olvide, busquen Kundalini y ustedes van a encontrar que los pastores cristianos modernos están haciendo lo mismo de los gurús de la India. Igualito. Y viene una diferencia, entonces viene la pregunta. Si el Espíritu Santo es K2, entonces también está allá en la India donde adoran ratas, vacas, animales, y hacen lo mismo, tocan a la gente y reciben y se caen, lo mismo, no hay ni una sola diferencia. Resulta que hubo un pastor bautista, me gustó mucho cuando encontré esto, o alguien me lo mandó hace muchos años. El origen de lo que es la iglesia carismática, cómo pasó, cristiana, evangélica, protestante, pasó a lo ser carismático. Hay denominaciones carismáticas, las que hacen todos los shows y espectáculos, para que usted entienda. Dice que unos pastores, y lo están dando con nombre propio, viajaron a la India. Y en la India les impusieron las manos, porque eso pasa por imposición de manos. Ojo con eso de las imposiciones de manos en las iglesias. Porque la palabra en el Nuevo Testamento dice muy claro que solamente a los enfermos se les imponen las manos, y eso los ancianos visitándolos en su casa. ¿Quiénes son los ancianos? No son los viejitos como yo. No. Los ancianos son los que conocen la palabra. Y en las iglesias le imponen las manos, y cuando la persona se cae, le voy a decir una cosa, no se cae por emoción, se cae por posesión. Y el verdadero Ruach HaKodesh, el verdadero Espíritu Santo, no posee a nadie. No lo posee. El que posee es Satanás y los espíritus inmundos. ¿Y quién tiene a Satanás? El que se cae o el que le pone la mano? Exacto, los dos, porque le pasa por imposición de manos y la gente es feliz. Ay, que el pastor me ponga la mano, que el pastor ore por mí. Y creen que ya, y su vida cambió. Su economía cambió, su hogar cambió, su esposo, sus hijos cambiaron, su vida cambió. ¿Usted está en santidad o sigue en pecado como si nada? Vamos, sigamos leyendo ya, Efesios capítulo 4. Entonces tenemos un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos. Ah, para un segundito. El cuarto es tenemos un Dios y Padre Padre de todos. de todos. ¿Quién es ese Dios? Yahweh. El Padre Celestial. el Padre. Todo el Nuevo Testamento dice Padre Celestial, no dice el Hijo. Y algo que me parece como curioso, o nos ha parecido a los que estudiamos, es que en Juan 3:16, San Jerónimo y sus ayudantes le dijeron unigénito. Y Pablo el apóstol le dice en Hebreos 1, el primogénito, el primero de muchos. Todo va a haber más. Cambia, claro, Va a haber más, cambia. de muchos. Hasta usted y yo nos convertimos en hijos de Él, por adopción y por paternidad, porque Él nos creó. Por eso la palabra patente en la humanidad, cuando alguien se inventa algo, lo patenta. Es su padre, es su creador y nadie puede ganar dinero sino solo el que lo creó. ¿Ve? Entonces hay que seguir estudiando. Listo, un Dios y Padre de todos. ¿Sigue? Sigue leyendo. Dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Está claro? El Padre Celestial es sobre todos, en todos y está en todos. Es la máxima autoridad. Dios y Padre de Por eso la Escritura dice algo muy claro. Y el Salmo 91 me fascina. Me gusta mucho el Salmo 91. Ya vamos a terminar. Voy a pasar tiempo rápido. El Salmo 91 comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo. Y Altísimo, voy a escribirlo por acá. Altísimo en hebreo es el Elión. O sea, a quien llamaron Cristo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, y el Omnipotente es el Shaddai. En hebreo. Es el Omnipotente. Por eso es que Cristo en Juan 14:28 dijo: el Padre es mayor que yo. Por eso el profeta Daniel dice que el Padre está sentado en el trono. No, el Altísimo es Jesús. Sí, Y Shaddai es Yahweh. Shaddai es Yahweh. O sea, este es a quien denominaron Hijo y este es a quien denominaron el Padre. Entonces fíjese que si no conocemos las Biblias originales, ni nos damos por enterados. Y muchos predican que Cristo. Y Cristo ni siquiera había nacido. Esto lo dijo el rey David. Cristo no había venido a la tierra. Ni siquiera el profeta Isaías había profetizado la venida del Mesías. Aunque Moisés hablaba de él. Y en Génesis se habla de él como la semilla. La simiente de la mujer. Por eso se habla de la línea genealógica, de donde se comprueba que el Mesías pasó por David, pasó por Moisés, pasó por Abraham, Isaac y Jacob, pasó por Set y llegó a Abraham. Dígame, amigo, voy a seguir estudiando. Voy a seguir estudiando Y voy a seguir comprendiendo y voy a seguir comprendiendo la palabra del Eterno. la palabra del Eterno. Y siempre le digo a la gente en el mundo entero, donde quiera que he podido estar en las naciones donde el Señor me ha llevado, no coman más cuento. No vuelvan a creer nada, ni siquiera a mí, de lo que yo les hable del Eterno. Búsquelo usted mismo en la palabra. Búsquelo. Escape por su vida y entre en la libertad. Libro de Colosenses capítulo 1 y termino. Libro de Colosenses capítulo ¿Está 1. cerquita de Efesios? Sí, está ahí certifica. Colosenses. Ok. ¿Dónde? Libro de Colosenses capítulo 1, ya les voy a dar el versículo. Antes, Sí, la busqué. De la pizza, ¿verdad? No para después. después. Está eso. Ajá. ¿Colosenses qué? Capítulo 1, verso 15. Libro de Colosenses capítulo 1, verso 15. La continuación del medio de la muerte.
Y vamos a terminar. Nacía Libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15. Me lo van a leer allá en inglés, lo vamos a leer en español. Tú me vas a leer en la Torah y me vas a leer en la Vulgata Latina. It was. ¿Listo? Not Philippians. but- ¿Listo? ¿Lo tienes en inglés? Fuerte y claro, por favor. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Español, alguien en español. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Oiga lo que dice ¿qué versión tiene usted, hermano? ¿Qué versión tiene? Es Colosenses 1. No, la Biblia, ¿qué versión es? la Reina Valera. La Reina Valera es lo mismo. Revisión 1960. Ojo con lo que está diciendo. Voy a borrar aquí antes de leer la Torah. Voy a borrar acá. Espero que ya hayan escrito. ¿Y la tuya, verdad? ¿La mía o la católica? La católica. No, espera un momentito. ¿Listo? La King James y la Reina Valera, voy a escribir la King James. ¿Estoy escribiendo bien en inglés? King James. Yes, sir. Ok. Y la Reina Valera 1960 dice que Cristo, ¿cierto? No, pues en español escribiste mal. ¿Qué? Reina Valera Pero como que 1960. ya lo agarraste en inglés. Reina Valera 1960. Perfect. Dice que Cristo es la imagen del Dios viviente. ¿Si es así? ¿Está escrito o me lo estoy inventando? ¿Está escrito o me lo inventé? Dígamelo por favor para aclararle a la gente que no está viendo. Es la Él imagen es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ah, ok, entonces no es el Dios viviente. Es invisible. Imagen del del Dios viviente. Del Dios Dios invisible. invisible. Y el primogénito, ¿sí ve que ya contradice a Juan? Toda creación. Ya contradice a Juan. Juan dijo que era el unigénito, de único. Y realmente lo que se ha sabido por la cronología del Nuevo Testamento es que Juan no escribió eso. Porque si Juan escribió eso, él mismo se contradice a sí mismo en el capítulo 17, verso 3, y en segunda de Juan y en tercera de Juan. Primogénito, dijo Pablo en Hebreos 1. Primogénito viene de ser el primero entre muchos. ¿Ya? Porque si él no fuera el primogénito y él fuera el único, usted no sería hijo de Dios, sería criatura. Y él dijo, ya no os voy a llamar siervos, sino hermanos. Porque fuimos adoptados por nuestro propio creador. El único y primogénito no es lo mismo. No, No, único es de unidad, único. único es nomás Primogénito a Monfito, viene nomás de tuviste primero. a Monfito. Ya no tuviste a nadie más, nomás uno. ¿Listo? ¿Qué dice la Torah? La Torah dice, Mashiach es la Demut, que es imagen, Ajá. dice visible, de- Imagen visible. Único, nomás visible, Eso y primogénito ¿Sí? uno también. No, Es señor. el primero. Es el Busquen el primero. diccionario, es el Es el primero. primero. Ah, ok. Para un momento, un momentico le aclaro esto. ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿Cuál es el primero que le nació? Arnold. Él es el primogénito. Y el único. Si usted tuviera un solo hijo, sería el unigénito. Arnulfo, Ya le entiendo. Arnulfito tiene Uno. uno. Es el Ese unigénito, tiene o sea, unigénito, único hijo. porque nomás tiene uno. Ok. Unigénito Ah, es ya el entendí. único hijo. Primogénito es el primero que le nació. El primero de muchos. ¿Ya? Claro. ¿Cuántos hijos tienes? 3. ¿Con ¿Cuál es el primero? Yo necesito así El con primero es el manzanitas y primero. con uvas. Exacto, El primero. perfecto, es eso. ¿Listo? Vuelve a leer una Torah. Mashiach es la Demut, que es imagen, visible, del Elohim, invisible, el Beor, que es el primogénito, Kal Nivará, de toda creación. De toda la creación del primogénito. Entonces fíjese esto. Está hablando que el Mashiach, que es Cristo, es la imagen del Dios invisible. Y Pablo lo ratifica en muchas partes. Dice que Cristo no es Dios, sino el Hijo de Dios. Lo ratifica el Antiguo Testamento
más de 100,000 veces en todas las profecías y lo ratifica el Nuevo Testamento. Y si usted se lee todas las cartas paulinas, al comienzo dice Pablo, cualquier carta paulina dice Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así está escrito en las traducciones, ¿cierto? Ajá, Por la voluntad de Yahweh. ajá. Está en todas las Sagradas Escrituras. O sea, de ninguna forma puede ser Jesucristo y Dios. No. ¿Cómo no sabemos? Por eso les decía, segunda de Juan, y terminemos ahora sí, segunda de Juan dice que la doctrina de Cristo verdadera es reconocer al Padre Y al Hijo. y al Hijo. Espérate, pero ahorita no me dices que lea. Lea por favor la Biblia Yo quiero Vulgata leer, Latina. yo quiero leer. La Vulgata Latina, ¿qué dice? Y el cual es imagen perfecta del Dios invisible, engendrado ab eterno ante toda criatura. Ab es Padre, engendrado del Padre. ¿Ve? Hasta la Vulgata Latina lo está diciendo. Entonces, por eso, ojo con eso. Ya terminamos, pues ya les había dicho al comienzo de los mandamientos. Por eso la teología humana de la unicidad no es cierta. Y está en las Biblias. Y la teología de la Trinidad, peor. Y se habla de dualidad, donde está el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo. Ya le prometí ahorita que vamos a hacer un estudio en la Torá de lo que es realmente el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo guía, que lo transforma, que lo modifica y lo lleva al camino. Es, di lo que es. La palabra. La palabra de Dios, la Torá. Por eso el rey David decía en el Salmo 150, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la vasija que las 10 vírgenes, las 5 insensatas, no tienen. Tienen la lámpara sin aceite. ¿Listo? Vamos a ponerla en pie. Vamos a ponernos un momentico, terminamos por el día de hoy. Y fíjese cómo no avanzamos de un versículo. Ni un solo versículo avanzamos para poder estudiar. Entonces, ¿qué pasa con los que simplemente leen? No aprenden nada. ¿Listo? Vámonos a poner en pie. Le voy a pedir para mi esposa que pase un momentito acá y vamos a cantar aleluya. Y quedamos despedidos, pero antes de cuando terminen de cantar, le voy a pedir por favor a la hermana Mari que nos despida en una oración. ¿Ok? Padre, yo te quiero amar y
Shama. Padre amado, gracias por esta palabra, Señor, que pusiste, Señor, en el corazón de tu siervo. Gracias, Padre Santo, porque nos has llenado nuestro corazón, Señor, de esperanza, Señor. Nos has llenado nuestro corazón de alegría, de gozo, Señor, hacia ti. Gracias, Padre Santo, por tantas bendiciones. Gracias. Gracias, Padre mío, por habernos permitido estar, Señor, en esta comunión, en esta hermosa tarde, para saber más, Señor, de tu palabra, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Señor, ahora, Señor, nos estamos despidiendo, Señor, pero no nos estamos, Señor, despidiendo de tu presencia, porque vas con nosotros. Si seguimos tu palabra, estás con nosotros. Gracias, Señor. Yo a mis hermanos les digo que vayan con bendiciones, que les des, como dices tú, verajá. Dale bendiciones, Señor. Derrama, Señor, en cada hogar, pero sobre todo en nuestros corazones. Gracias, Padre mío. Todas estas cosas, Señor, están dichas, Señor Yahweh, Padre Santo, por medio de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amen. Amén.